La entrega de productos por medio de drones es una realidad. Ahí se está escuchando. Súbale el volumen. Miércoles que su primera entrega con drones. Perfecto. Ahí se escucha bien. ¿Sí se escucha? Sí. Listo, profe. Gracias. Ahí ya, pues tú miras en qué momento empezamos. Deja que den. Ah, ya podemos comenzar. Ya son las 4 de la tarde. Entonces, por respeto a los que están temprano, comencemos de una vez con la exposición. Bueno, listo, profe. Mis compañeros ya están listos. Sí, Laurita. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a... Bueno, Transporte de ductos. entonces buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Parra. Hoy vamos a estar hablando junto con mis compañeros Sergio Mojica acerca del transporte por ductos primeramente y después vamos a hablar acerca de la utilización de los drones en el transporte de mercancías y en la logística como tal. Entonces vamos a empezar primero por el transporte por ductos, hablar un poquito de su definición y de su utilización en el mundo moderno. Ricardo. Ok, pues cambia de diapositiva, por favor. ¿Ya? Listo. Bueno, pues, ¿qué es el transporte por ductos? Pues el transporte con ductos es un método de transporte de gases, líquidos y sólidos Ricardo, un favor, si se que puede son pegar dirigidos a través más de al una compleja red. micrófono, su volumen porque lo escucha muy bajito. Gracias. ¿Aló? ¿Ya? Ah, mucho mejor, sí, señor. Una. Listo. Pues es un método de transporte de gases, líquidos y sólidos que son dirigidos a través de una red de tuberías, que pues constituyen un sistema de transporte enorme dependiendo de cada país, y el gas para combustibles. Siguiente, por favor. Y aquí pues podemos ver unos ejemplos de canales de ductos que se utilizan aquí en Colombia, más que todo para el transporte de petróleo. Aquí logramos ver la distancia y de qué punto a qué punto son, pues se utilizan. La siguiente, por favor. Bueno, compañeros, para continuar les voy a hablar primero de lo que es el acueducto y el alcantarillado. Como pueden ver, hay una gráfica ahí, o más bien un mapa de Colombia del 2017 de las partes que tienen acueducto y alcantarillado. Como pueden observar, mucho de la parte de la región Amazonas está con una cobertura muy poca. Y lo que es el área de la región andina, que es todo esa parte más oscurita azul, es a donde más poseen red. Y bueno, ¿y qué es el acueducto? Realiza la gestión integral del recurso hídrico gracias al sistema de acueducto que está formado por varios componentes que cumplen cada uno una función en la captación de transporte, de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua. ¿Y cómo empieza todo el proceso? Desde la captación de las fuentes de agua y luego pasa por las líneas de aducción o transporte del agua. Luego a los embalses donde se almacena el agua cruda, las plantas de tratamiento, las conducciones de agua tratada desde las plantas de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento y compensación. Y por último, las estaciones de bombeo para garantizar el suministro de agua potable a las viviendas, industrias o instituciones. Y bueno, para continuar, seguimos con el alcantarillado. Entonces, vendría siendo alcantarillado o cloaca, que es un acueducto subterráneo destinado a evacuar las aguas residuales domésticas u otro tipo de aguas usadas. Forma parte de los sistemas de saneamiento. El conjunto de alcantarillas de un barrio alcantarillado. Y existen dos tipos, unas que son de sección circular o sección ovoide. Las de ovoide son como ovaladas, las que tienen forma como un huevito, son para caudales medianos y las circulares para pequeños caudales.
Bueno, para los caudales grandes pueden utilizarse secciones con la forma de la vieja alcantarilla, aunque a veces en vez de la bóveda tienen la parte superior adintelada, en su parte inferior tiene un canal semejante al descrito anteriormente. Eh, para continuar, porfa, pásala, Laurita. Entonces vamos con los gasoductos. Como pueden ver acá también hay un mapa de Colombia donde toda esa área, esas líneas rojas que pueden ver ahí desde lo que es toda la región andina y la parte un poco de la región Caribe son las redes que producen, bueno, son los gasoductos o los campos de gas natural que posee Colombia. Más o menos también creo que esta gráfica es del 2017. Y cómo se habitual de 1 metro, se construyen en superficie. Por razones de seguridad, las normas de todos los países establecen que a intervalos determinados se sitúen válvulas en los gasoductos mediante las que se puede cortar el flujo en casos de incidente. Me imagino que todo esto lo colocan por si llega a haber alguna, controlarlo más efectivamente, que no se propague por todo el ducto. Además, si la longitud del gasoducto es importante, pueden ser necesarios acciones de compresión a intervalos. El inicio de un gasoducto puede ser un yacimiento o una planta de regasificación, generalmente situada en las proximidades de un puerto del mar al que llegan buques para el gas natural, que esos se llaman metaneros, esos barcos. Continúa, por favor, Laura. Bueno, acá hay dos que son los poliductos y los oleoductos. Y para empezar sería hablarles de los poliductos, que transportan una gran variedad de combustibles ya procesados en la refinería. A través de ellos pueden trasladarse principalmente el queroseno, combustibles para la aviación, los naftas, que son destilados del petróleo, el gas oil y otros gases. El transporte se realiza en baches sucesivos. Sucede normalmente que un poliducto de grandes dimensiones contenga de 4 o 5 tipos de productos diferentes en distintos puntos de su recorrido, que son entregados en la terminal de recepción o en estaciones intermedias ubicadas a lo largo de la ruta. Bueno, el siguiente sería el oleoducto. Estos oleoductos son la manera más rápida de transportar grandes cantidades de petróleo en tierra o en agua. Comparados con los ferrocarriles, tienen un coste menor por unidad y también tienen, ¿cómo es que se dice?, mayor capacidad. A pesar de que se pueden construir oleoductos bajo el mar, el proceso es altamente demandante, tanto tecnológicamente como económicamente. En consecuencia, la mayoría del transporte marítimo se hace por medio de buques petroleros. Bueno, los oleoductos se hacen de tubos de acero o de plástico con un diámetro interno, bueno, entre 30 y 120 centímetros. Y bueno, pásala por favor, Lau. Bueno, esas son las redes de oleoductos y ¿cuál era el otro? Oleoductos y poliductos que tiene Colombia también para el año 2017. Como pueden ver también, pues, que está por toda el área del Orinoquía, el área andina, y siempre hace falta, profe, también he visto mucho por el lado del Amazonas, todo este tipo de ductos, como que hace falta más invertir en toda esa parte de Colombia. Bueno, y para continuar, tenemos los conductos de aire, que pueden dimensionarse entre las ciertas limitaciones preestablecidas relativas al espacio disponible, velocidad, nivel sonoro, pérdidas de carga, pérdidas o ganancias de calor y fugas. Y bueno, como pueden observar en la pantalla, hay una breve introducción de cómo funcionan estos. Y la siguiente, por favor. Y me quedé con las ganas de la vez pasada cuando el profe me dijo de los ductos de cerveza. El primero que está, el que se implementó, entonces les vamos a reproducir este video donde muestra cómo funciona y cómo es. Por favor, dale play. ¿Se imaginan abrir el grifo y que salga cerveza? Lo que para muchos es un sueño es ya una realidad en la ciudad de Brujas, donde se ha construido la primera tubería para transportar cerveza directamente desde la fábrica. Esta imagen
la de una cervecera abasteciendo a un tanque es ya historia, al menos para el fabricante de Haldeman, la Media Luna, una de las fábricas más antiguas de Bélgica. Sus propietarios han construido una tubería de más de 3 kilómetros para transportar su cerveza desde la fábrica, en el casco histórico, hasta una planta embotelladora a las afueras de la ciudad. De esta forma, los camiones ya no cruzan las adoquinadas calles de Brujas, patrimonio de la humanidad, y no dañan el medio ambiente. Fue muy importante encontrar esta solución para nuestro problema de movilidad. Si queremos trabajar de forma eficiente, de vez en cuando tenemos que dejar que los camiones entren en la ciudad. Y eso es lo que no nos gusta, porque siempre es un riesgo para los edificios históricos y las calles. La tubería transporta 4.000 litros de cerveza a la hora. Los amantes de esta bebida especularon con que les dejaran conectar los grifos de sus casas a la original tubería, idea que finalmente no prosperó. A cambio, eso sí, para conseguir financiación, los propietarios utilizaron el micromecenazgo y lograron el 10% del proyecto total, que ha costado 4 millones de euros. La recompensa se cobra en especie, de por vida, gratis, y como mínimo podrán degustar una botella de 750 mililitros de esta excelente cerveza. Y bueno, pues esos eran los principales tipos de ductos que les quería. Sergio, no te escuché, ¿qué dijiste? Que ya era todo, Lau, que estos eran los principales tipos de ductos que quería mostrarles y que ya puede darle tú. Ok, bueno, y ya como conclusión de este tema principalmente, pues vemos en el video cómo cada día se están creando nuevas formas para hacer mucho más eficientes los procesos. La del transporte de un producto como la cerveza claramente ha tenido como mucho desarrollo en cuestión de tiempo y cada vez están buscando mejores formas para no solamente hacer más fácil la tarea de las empresas y de todo el transporte y la comercialización de estas, sino también para beneficiar al mismo cliente y que pueda tener cerveza literalmente directa desde su lugar de producción, lo cual pues genera innovación en el mercado y genera mucho más beneficio para ambas partes. Entonces, bueno, continuando, vamos a tocar el tema de los drones en cuestión de transporte de mercancía y en general en su aplicación en los procesos logísticos de las empresas. Primero que todo, hablemos un poco de su contexto. Los drones son vehículos aéreos no tripulados, los cuales son manejados ya sea por control remoto o por medio de un software que les brinda pues mayor autonomía. Hoy en día los drones son usados, como ya todos sabemos, bueno, como la mayoría sabe, para realizar investigaciones, fotografías, grabaciones. También se utilizan en proyectos de fotografía, incluso para garantizar la seguridad en ciertos eventos o manifestaciones. E incluso en áreas en las que al principio pues no se tenían como no se tenía planeado utilizarlos, por ejemplo en la agricultura, que ahora mismo se están utilizando estos drones para evaluar y observar los cultivos, lo cual pues le da un plus más a estos artefactos y asimismo pues tienen muchísimas más funcionalidades que cada día pues sorprenden, por decirlo de alguna manera. Como muchas innovaciones tecnológicas, los drones nacen en el contexto militar en el siglo pasado. Se tiene el registro de que el primer dron militar de control remoto fue utilizado por Alemania en la Segunda Guerra Mundial y funcionó como una bomba para hundir barcos. Sin embargo, con el tiempo se empezó a experimentar con estos drones para de esta forma darles otro uso que no fuera solamente en el contexto bélico. Bueno, ¿cuáles son los principales tipos de drones? El primero, pues existen los drones de alas fijas,
los cuales poseen alas estáticas y son muy similares en el diseño y en la forma de volar de un avión. Principalmente son militares y tienen capacidad no solamente para llevar armas, sino también para bombardear. Sin embargo, también existen los drones multirotor, que son los que comúnmente conocemos, los cuales cuentan con diversas hélices que giran en diferentes sentidos, esto para que puedan permanecer estáticos en el aire. Y estos son los que nos vamos a dirigir más que todo a concentrar en la exposición. De sus ventajas principales en la logística, primero que todo tenemos la reducción de costes y la reducción en la flota de transporte. Esto porque los drones pues logran realizar el transporte de algunas mercancías, dependiendo de la circunstancia, de una manera más rápida y eficiente. Asimismo, pues reducen la flota de transporte porque garantizan que van a haber menos vehículos en carretera. Por otro lado, tenemos que hay más cobertura a nivel mundial, ya que son capaces de llegar a zonas de difícil acceso y por consiguiente, pues pueden proveer de productos a más población. No hablamos solamente de productos que se tengan que pagar, sino también de donaciones y demás operaciones humanitarias. Por otro lado, tenemos el menor impacto ambiental. Primero, porque los drones son eléctricos, es decir, no necesitan ningún tipo de combustible. Y estos combustibles, bueno, generalmente la gasolina tiene unos componentes muy dañinos para el ambiente, entonces al incrementar el uso de estos drones, pues se reduce la emisión de ciertos gases que pueden hacer mucho daño al ambiente. Asimismo, reduce inevitablemente el uso del transporte en carretera, lo cual reduce también a su vez la emisión de CO2. Como cuarta ventaja, tenemos la reducción de tiempos de entrega. Hay pruebas de que el transporte aéreo puede reducir los tiempos de entrega hasta la mitad. Claramente en los drones tiene ciertas circunstancias diferentes, comparándolo con un avión, por ejemplo. Pero en realidad, con los años se ha ido perfeccionando esta tecnología para que cada vez sean mucho más rápidos los tiempos de entrega. Por otro lado, tenemos la facilidad de combinación con otros transportes. La idea es que se mejore tanto se hagan los procesos mucho más eficientes, tanto en tiempo como en manipulación. Por ejemplo, se puede utilizar en la cadena de suministro varios tipos de transporte utilizando el dron para que, digamos, se necesiten menos cantidad de transportes y asimismo la manipulación de la mercancía pues no sea como que no pase por tantas manos antes de llegar al consumidor final o a la empresa que lo vaya a comercializar. Continuamos con sus limitaciones y sobre todo una de las más nuevas, tiene ciertas limitaciones, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Por ejemplo, algo que es una de las más grandes limitaciones son las condiciones climáticas, ya que no cuentan con la protección suficiente para resistir ciertas condiciones. Por otro lado, la autonomía limitada, esto en cuestión de tiempo de vuelo, ya que la máxima capacidad de vuelo que tienen son 2 horas, los últimos. Entonces, por esa misma razón, se pueden utilizar únicamente en transporte local o en recorridos que no necesiten de tanto tiempo, lo cual pues hace el alcance del transporte de mercancías de los drones un poco más limitado. Por otro lado, tenemos un precio elevado. Bueno, esto depende también desde qué perspectiva lo vemos. Por ejemplo, para Amazon, que ya vamos a hablar de Amazon, pues quizá los precios no sean tan elevados como para una empresa de menor rango, por decirlo de alguna manera. Estamos averiguando, por ejemplo, un dron que sea capaz de tener que carga de 100 kilogramos, más o menos está entre los $70,000 y $80,000,
y uno que tenga capacidad de 1 kilogramo del peso como tal de la carga, alrededor de... Claramente esto depende del comercializador y demás, pero son precios que pueden servir de referencia. Y por último tenemos la legislación. Este es un punto muy importante, ya que pues debido a que le estamos dando un nuevo uso a los drones desde hace un tiempo para acá, pues los países no estaban tan preparados a nivel legal para regular este tipo de transporte. Claramente hay muchos países que son mucho más adelantados que Colombia en cuestión de esta regulación. Por ejemplo, Ruanda. Ruanda desde el 2016 empezó a ser pionero en la utilización de estos drones para repartos de sangre. En este país hay muchas zonas de difícil acceso y se necesitaban repartos de sangre, y la única forma que se encontró para hacer esto, pues fueron precisamente los drones. Esto pues podemos ver aquí una gran ventaja de los drones y que pues hay países como Ruanda que muchas personas pues no pensarían que fuera uno de los pioneros en esto, que se están uniendo a muchas campañas mundiales para hacer que los drones tengan mucho más reconocimiento y se vea como tal la utilidad de estos en muchas circunstancias diferentes. Ahora hablemos de Colombia. ¿Cómo está la regulación en Colombia? La institución encargada de regular todo el manejo de los drones, los permisos y demás en Colombia es la Aeronáutica Civil. Desde 2015 desde 2019 se creó una norma, la norma 042, que se rige por medio de la circular reglamentaria 002, en la cual se tiene cierta clasificación de los drones y por consiguiente ciertas especificaciones para poderlos utilizar, ya sea con fines comerciales o simplemente de entretenimiento. Esta norma clasifica los drones según categorías, la A, B y C. Empecemos por la A. Esta es la categoría abierta. Normalmente este tipo de drones son manejados por aficionados o profesionales, son los que más nosotros vemos en cuestión de grabaciones y demás. Y estos tienen la especificación de que son drones entre 250 gramos hasta 25 kilogramos de peso como tal del dron. No requieren una licencia, pero sí tienen unas limitaciones, tienen bastantes limitaciones en cuestión de su uso comercial. Asimismo, son considerados carga muy grande o simplemente se utilizan para ese tipo de cosas un poco más Sin embargo, debido a que son tan grandes y tan potentes, no hay una regulación actual en Colombia, es decir, que no son permitidos para utilizarlos acá. Sin embargo, la Aeronáutica Civil está dispuesta a empezar un proceso de regulación frente a estos. Sin embargo, como no está como tan popularizado la utilización de este tipo de drones en Colombia, pues aún no se cuenta con ninguna ni permiso ni regulación para estos. Como tal, tienen especificaciones, tanto los de A como los de B, tienen especificaciones bastante similares, por ejemplo, que solo pueden ser operados en el día, a no más de 120 metros de altura y en un radio que no puede exceder los 500 metros alrededor del piloto, esto por razones de seguridad. Se prohíbe su uso sobre multitudes, edificios o áreas pobladas, precisamente porque en cualquier momento un dron se puede descontrolar, se puede fallar algo en su sistema y simplemente caer.
claramente por eso es que se está realizando más progresos en su tecnología para que esto se evite en la medida de lo posible. Y por último, se deben volar alejados por lo menos 9 kilómetros de aeropuertos y 2 kilómetros de entes estatales, como por ejemplo la presidencia. Acá, bueno, vamos a poner unos ejemplos de la utilización de los drones en cuestión de envío de paquetería. El primer ejemplo es con Amazon, como ya lo dije anteriormente, con su primer envío con drones que lo llevó a cabo en el año 2016 en Cambridge, Reino Unido, por un proyecto llamado Prime Air. Acá les vamos a presentar un video acerca de cómo fue ese primer envío y pues que en realidad fue una de las empresas pioneras en todo esto del envío de paquetería por medio de drones. La entrega de productos por medio de drones es una realidad. Con este video, Amazon anunció el miércoles que su primera entrega con dron en condiciones reales se completó el 7 de diciembre para un cliente en Reino Unido. El gigante de comercio por Internet probó con éxito su servicio Amazon Prime Air en la ciudad de Cambridge y espera desarrollarlo en otras regiones del país, según dijo en su sitio de Internet. El programa fue anunciado en julio en colaboración con el gobierno británico. Otras empresas ya se preparan para realizar entregas de la misma forma. Google anunció en agosto su programa piloto Wings, en colaboración con la Agencia Federal de Aviación estadounidense, mientras que el gigante minorista Walmart también busca hacer envíos aéreos según medios locales. Bueno, y aquí, pues como pudieron ver, fue un envío bastante corto, pues en realidad todas las circunstancias actuaron a favor de este proyecto, precisamente en cuestión de tiempo, de clima, de cercanía y demás. Sin embargo, fue un muy buen proyecto y a partir de esto, pues también tuvieron muchas más iniciativas en cuestión de manejo de drones. Asimismo, alentaron a muchas más empresas a hacer lo mismo, como por ejemplo DHL, como Uber y demás. Entonces, vemos cómo a pesar de que este proyecto fue pensado hace muchísimo tiempo más atrás, pues las empresas ahorita están metiéndole mucho esfuerzo y mucha inversión a este tipo de tecnología que cada día más pues se está haciendo accesible y como más popular a nivel mundial. Aquí hablamos de un dron de carga pesada también, que Ricardo va a hablarles acerca de él. Y bueno, hasta ahora hemos visto pues drones más pequeños que pueden llevar cargas de un peso muy reducido, pero aquí vemos uno de los más grandes, que es un volodrón, que fue diseñado por la empresa Volocopter, que esta empresa es una fabricante de aviones, es una empresa alemana y que se especializa en helicópteros, en el diseño de helicópteros electrónicos, multimotor. Y uno de sus ejemplos pues es este, que tiene 18 hélices, tiene un diámetro de 9,2 Acérquese metros. más al micrófono. Tiene una altura de 2,3 metros y una capacidad de carga de 200 kilogramos, lo cual es gigantesco. Una velocidad de 110 kilómetros por hora, lo cual reduce tiempo. Y su manejo puede ser remoto o automático, ya dependiendo de a qué se use. Y por último, pues tiene un sistema de control de vuelo y un sistema de fijación de rieles estandarizado. Cabe destacar que este no es el dron que tiene mayor capacidad de carga. Actualmente hay uno que tiene capacidad de carga de 300 kilogramos y países como Japón y China están en proyectos para construir drones de carga pesada que soporten más de 700 kilogramos, lo cual pues claramente genera impresión en cuestión de que si por ejemplo tú estás, no sé, caminando y llegas a ver una carga de tanto peso sobrevolando encima, algo bastante interesante. Sin embargo, pues vemos cómo los avances tecnológicos se están dando cada vez más rápido y están generando pues cambios bastante grandes a nivel
empresarial y logístico. Y ya para terminar, quisiéramos hablar acerca de dos ejemplos que se están dando ahorita en la coyuntura de la pandemia, en cuestión de la utilización de robots para el transporte de ciertas mercancías. Empezando por este ingeniero, se llama José Alejandro Otero, es un venezolano residente en Barranquilla. Él tiene 22 años y hace parte de la empresa Maxtron Colombia. Él participó en la creación de un prototipo de dron con icopor, lija y tubos PVC, que estos tubos eran ligeros, además de la incorporación de ciertas piezas de otros drones diferentes, con el fin de transportar cargas médicas refrigeradas, como por ejemplo medicinas, insumos médicos o incluso exámenes de laboratorio. Esto con el fin de hacer mucho más fácil el de objetos y reducir el contacto humano. Su carga máxima son de 2 kilos, en cuestión como de medicina sería pues muy bueno, y su distancia máxima es de 750 metros. Sin embargo, en estos momentos la idea es encontrar a alguien que pueda invertir en este tipo de dron para hacer mucho más fácil no solamente el transporte de este tipo de objetos, sino también como introducir esta tecnología en Colombia y hacerla un poco más popular y que pueda ayudar cada vez más pues a mucha más gente. También me pareció muy importante incluir a sus otros compañeros que también fueron parte de este proyecto, como Joseph Rivera, Nicolás Díaz, Esteban Marchena y Julio González, los cuales también trabajan con él en Maxdrone y sin duda pues muestran mucho el ingenio y la recursividad que muchas veces en las crisis y en este tipo de situaciones que se salen de nuestro control, pues llegan a ser cambios bastante importantes. Y por último, hablamos del caso de Rappi, que aunque no están utilizando drones aéreos, están utilizando robots en la creación de un plan piloto de envío diario. Rappi ¿cómo se dice? Se alió a una empresa que crea robots domiciliarios llamada Kiwi, también colombiana, para la creación de este proyecto. Los que ven en pantalla son cubos de transporte de mercancías que cuentan con 4 ruedas y con un motor en cada una de ellas para evitar que estos se estanquen, por ejemplo, en los andenes o en las calles. Estos fueron creados precisamente para hacer este tipo de domicilios sin que las personas tuvieran que tener contacto entre sí. Y se están utilizando sobre todo en esta coyuntura para evitar el riesgo de contagio, claramente bajo muchas regulaciones sanitarias. Y sus características también, entre ellas, están que tienen 6 cámaras que se activan al momento de cruzar vías, claramente por razones de seguridad. Tienen un sistema de sensores para evitar chocar con personas, con animales, con andenes. Entonces, tienen como toda esta tecnología que permite que sean autónomos. Su velocidad máxima es de 2.75 kilómetros y su anchura no sobrepasa el de los hombros de una persona, lo cual pues también mide un poco su capacidad como que su tamaño le permite hacer muchas más funciones. Su peso es de 13 kilos y tiene una ventaja ahorita en estos momentos en cuestión de manufactura, ya que la manufactura de uno de estos cubitos es de $2,000, a diferencia de su competencia internacional, que puede llegar hasta $15,000 para generar solo uno. Entonces, este todavía sigue siendo un plan piloto, aún se está se está implementando en Medellín y se siguen con las pruebas hasta julio. A partir de esta fecha, pues ya se estará viendo, cómo ha surtido qué efectos ha surtido este proyecto para poderlo empezar a implementar alrededor pues del país.
Y ya, pues con esto era la idea era mostrar más o menos el uso de la tecnología, cómo ha impactado la logística de muchas empresas y cómo en Colombia también se ven muchos casos en los cuales tanto grandes como medianas empresas están llegando a superar esta crisis de alguna u otra forma por medio de estas innovaciones que al principio tuvieron una finalidad totalmente distinta y ahora pues cada vez son más cercanas a la población mundial. Y ya bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Realmente una presentación bastante completa acerca del tema de los ductos, de los productos, de qué manera sirven para poder utilizarlas como medio modo de transporte. Entonces es muy, muy viable, muy loable. Y pues desde luego todo el tema de drones que ya está empezando a ser reglamentado, que de alguna u otra forma también nos van a servir para poder crear alternativas de entrega de transporte. Siempre dependerá del tipo de producto, de las distancias, pero pues es importante conocer las características de estas alternativas. Y pues bueno, muy, muy, muy completa la presentación. Muchísimas felicidades. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Quién sigue entonces? Profe, nosotros, transporte fluvial. ¿A quién pongo de moderador? A mí, Santiago Cortés. Entonces, Santiago JKM-PQRS, Santiago Cortés Fula como moderador. ¿Listo? Adelante. Listo. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Sí, ya. Ok, bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del transporte fluvial. El grupo está compuesto por Angie Paola Buitrago, Daniel Santiago Hernández, Jonathan Steven Pedraza y quien les habla Santiago Cortés. Bueno, voy a dar una pequeña introducción acerca del transporte fluvial. Es un modo de transporte que utiliza los ríos o cuencas para movilizar diferentes mercancías. Este medio de transporte por lo general es utilizado como complemento a la red de transportes de un país, esto teniendo en cuenta su hidrografía y su ubicación geográfica. En la diapositiva podemos ver algunas de las ventajas y desventajas que tiene este transporte. En cuanto a las ventajas, tiene un bajo costo operacional, optimización del combustible, bajos niveles de emisión de CO2 y en cuanto a las desventajas, limita su uso en temporadas de sequía, esto teniendo en cuenta la estacionalidad de cada uno de los países y su ubicación geográfica también. La inseguridad en determinadas zonas del país, más específicamente en Colombia, ya más adelante entraremos al detalle en este tema. El tiempo de desplazamiento por lo general es un poco más demorado en comparación con el transporte terrestre a nivel nacional. Para iniciar esta presentación es importante resaltar la definición de barcaza. La barcaza es un barco destinado para el transporte de mercancías sin propulsión autónoma. Esto quiere decir que es necesario que un barco con propulsión jalone ella para transportar la mercancía. En el siguiente gráfico vemos algunas de las ventajas que tiene el transporte fluvial en cuanto al transporte terrestre. Atmosféricos, ruido y accidentes. Esto es en comparación del transporte terrestre. A continuación vamos a entrar pues a ver las características de cada una de las barcazas.
que son utilizadas en el transporte fluvial. La primera es la barcaza de vagón tolva. Esta es utilizada frecuentemente en labores mineras, carboníferas, cementeras y alimenticias, especialmente para cargas al granel. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos y su forma como característica rectangular. La siguiente es la barcaza tipo tanque. Esta es utilizada para transporte de líquidos y de gases. La siguiente es la barcaza sobre cubierta. Es muy parecida a la tolva. La diferencia es que esta es cubierta. Es utilizada más que todo en el sector de la construcción. La barcaza multicarga es una de las más utilizadas en los países que ya han desarrollado más esta tecnología en este medio de transporte. Esta puede transportar contenedores y se puede adaptar para transportar hidrocarburos, más específicamente el carbón. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar el mapa hidrográfico de Colombia y el mapa de presencia del ELN actualizado por el Observatorio de Colombia de Crimen Organizado. Esto es muy importante como resaltarlo porque una de las desventajas de este transporte es la inseguridad en determinadas zonas. Ya entrando más en detalle en Colombia, pues todos sabemos que el ELN todavía tiene presencia en el territorio nacional. En el mapa del lado derecho, la parte que está como punteada, estas son las zonas en las cuales el ELN ha tomado presencia últimamente. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas zonas debido a que las mercancías que transitan por estos territorios corren un riesgo bastante considerable, teniendo en cuenta pues este grupo armado en Colombia. Bueno, aquí tenemos un mapa de las principales cuencas y corredores fluviales de Colombia. Podemos resaltar y vamos a hacer énfasis en el río Amazonas, en el río Atrato y río San Juan, río Putumayo y río Amazonas, río Meta y río Orinoco, que son los más importantes. En Colombia aproximadamente contamos con 6.000 kilómetros navegables en los ríos. El primero es el río Magdalena. Aquí en el mapa podemos ver algunos de los puertos más importantes del río Magdalena. Este río es el más importante para Colombia, ya que conecta los siguientes departamentos: Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Bolívar, Magdalena, Cesar y Atlántico. En el Atlántico conecta con el puerto de Barranquilla. Este es uno de los corredores fluviales más transitados y utilizados en Colombia. Cor Magdalena es una corporación autónoma regional del Río Grande de Magdalena. Es una agencia del gobierno. Esta tiene el objetivo de recuperar y mantener la navegabilidad en el río Magdalena como aporte a la competitividad del país para garantizar su desarrollo sostenible y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ribereñas. El siguiente corredor fluvial es el de Meta Orinoco. Este es muy importante para el país porque une la zona oriental del país con el centro de Colombia. En el mapa podemos ver algunos de los puertos más importantes y en la esquina superior derecha podemos ver el puerto Carreño. Este es uno de los puertos más importantes en esta zona porque está ubicado estratégicamente en la unión del río Meta y Orinoco en la frontera de Venezuela. Ya más adelante entraremos en detalle cuáles son las mercancías que más se transportan en cada uno de los corredores fluviales. El siguiente corredor fluvial es el del río Atrato y río San Juan. Este es muy importante para el país debido a que conecta el Océano Pacífico y el Mar Caribe. En la gráfica derecha podemos observar un círculo rojo grande donde están dos puntos rosados. Estos dos puntos son, primero, el puerto de Quibdó del río Atrato y en la parte de abajo, en la parte sur, el puerto de Istimina del río San Juan.
Estos dos puertos no se encuentran conectados por un río entre sí, pero están conectados de forma terrestre. Esto permite la movilidad de mercancía entre el puerto de Buenaventura y el puerto de Turbo, Antioquia, los dos puertos más cercanos en este corredor fluvial. Es muy importante debido a que se pueden establecer estrategias para movilizar la mercancía del Océano Pacífico al Mar Caribe. El siguiente corredor fluvial es el de Putumayo y Amazonas. En el mapa podemos ver algunos de los puertos más importantes y resaltando la importancia del puerto de Leticia. Es uno de los más importantes debido a que está ubicado en el río Amazonas, uno de los más caudalosos a nivel Latinoamérica. Está conectado con la frontera de Perú y de Brasil. Tiene una conexión directa con el puerto más importante, uno de los puertos más importantes a nivel fluvial de Latinoamérica, que es el puerto de Manaos. Este puerto de Manaos permite conexiones en la mayor parte del norte y el nordeste de Brasil. Es muy importante aclarar esto. En este cuadro, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero están cada una de las mercancías que son transportadas en cada uno de los corredores fluviales, resaltando que en Magdalena los principales productos que se mueven son los hidrocarburos, especialmente el carbón, contenedores, cargas al granel y cargas en general. En el corredor de Atrato, el carbón, la madera, productos agrícolas y banano. En el Orinoco, productos agrícolas y cargas en general, también hidrocarburos. Y Amazonas, más específicamente del Putumayo, hidrocarburos y al granel. Estos son algunos aspectos y tendencias a nivel nacional. El país está buscando desarrollar tecnologías de barcazas, desarrollar tecnologías en cuanto a carga al granel con aislamiento térmico, esto para mejorar la conservación de los alimentos transportados, desarrollo e invenciones en distribución y transporte de materiales, solicitudes de patentes asociadas a sistemas de conversión de energía renovable. Y para concluir, en cuanto a nivel nacional, podemos determinar que en Colombia el transporte fluvial representa una alternativa para el transporte de productos, permitiendo así establecer estrategias de logística en caso de que se presente alguna contingencia en las vías terrestres. Esto se puede presentar dado el caso de bloqueos en las vías por derrumbes, por diferentes aspectos que se pueden presentar en las vías nacionales. Ya entrando un poco más en materia a nivel internacional, en las gráficas podemos ver algunas de las invenciones y solicitudes en cuanto a transporte fluvial. Podemos ver que a partir del año del 2000, algunos países han tomado la decisión y la iniciativa de desarrollar más esta forma de transporte de mercancías, esto con el objetivo de optimizar el transporte nacional, logrando así mayor eficiencia y menores costos. Aquí resaltamos a los países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China y Reino Unido como los principales países que están en busca de estas nuevas tecnologías. Ahora en este gráfico vemos cómo de alguna u otra forma se da el intercambio tecnológico entre estos países. Ya como observamos, Estados Unidos es uno de los mayores interesados en desarrollar esta forma de transporte. Y en el lado derecho vemos algunas de los temas en cuanto a las invenciones y a las solicitudes de patentes de los países. Bueno, el transporte fluvial en Europa podemos encontrar el programa NAIADES, que significa Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables. Este plan de acción se elaboró en el 2016 a iniciativa de la Comisión Europea con el objetivo de mejorar el uso de la navegación interior como una de las soluciones al transporte intermodal de mercancías.
y crear una red europea de transporte sostenible, competitiva y respetuosa con el medio ambiente. Siguiente, por favor. Okay. La mitad de la población europea vive cerca de la costa o de estas vías navegables. Y la mayoría de los centros industriales europeos son accesibles por navegación interna. La principal red internacional de vías navegables es el Rin-Danubio, que cuenta con una longitud de 14.360 kilómetros y representa casi la mitad de estas vías de importancia internacional. A través de este canal es posible llevar una carga de mercancías o navegar desde el Mar del Norte, desde el puerto de Rotterdam hasta el Mar Negro, que es el puerto de Constanza. Se pasa a través de 14 países, los cuales son Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Ucrania, Serbia, Bulgaria y Rumania. Siguiente. La cuenca del río Rin es la más importante de Holanda. Esta es alimentada por glaciales y se origina desde Suiza y pasa a través de Alemania y Holanda y desemboca en el Mar del Norte. El Rin cuenta con 1.320 kilómetros de largo y un caudal de 2.200. Después de entrar a Holanda, el Rin se divide en tres brazos, que es el Issyk, el Nerin y el Waal. El Issyk sigue rumbo hacia el norte, mientras que los otros se vuelven a unir y se juntan al río Mosa para llegar a Rotterdam. Partes del Rin han sido canalizadas para mejorar la navegabilidad en este caudal. Además, este río asegura suministros de agua al norte de Holanda y en particular al lago Issyk. En los últimos años se ha producido un aumento en el transporte de contenedores y demás mercancía. La vía navegable más desarrollada, mantenida y utilizada para fines de transporte de mercancías como carbón, petróleo, materiales. Y se caracteriza por contar con la mayor población y densidad de vías navegables, que es alrededor del 80%. Bueno, también el río Rin provee servicios de transporte, producción industrial, saneamiento urbanístico, ayuda a la agricultura, turismo y la generación de electricidad. Bueno, estos son algunos datos del río Rin. Los principales puertos de transbordo es Colonia, Maguncia y Estamburgo. Y podemos ver al lado derecho una gráfica donde está la mercancía que se transporta por este río. Es agricultura, productos alimenticios, hierro, metales, materiales de construcción, carbón, hidrocarburos, productos químicos y contenedores. Siguiente. El segundo es la cuenca del río Danubio. Es el segundo río más largo después de Volga, que queda en Rusia. Tiene una longitud de 2.850 kilómetros y un caudal de 6.500. Esta cuenca también se divide en tres sectores. El primero es el sector superior, que está conformado por Alemania, Austria, Eslovaquia y Hungría. El segundo es la cuenca intermedia, que está conformada por Croacia y tramos de Serbia. Y el tercer sector es el inferior, que está conformado por Rumania, Bulgaria, Moldavia y tramos de Ucrania. El Danubio y sus atributos son utilizados para el transporte de mercancías y de pasajeros. También genera electricidad a más de 10 millones de personas. Siguiente. Y pues estos son unos datos de la cuenca del Danubio, que los principales puertos es Linz, Galati, Ismail y entre otros. Y las mercancías transportadas son ya productos agrícolas de pesca y silvicultura, hidrocarburos, productos alimenticios, productos refinados de petróleo, productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados del acero. Siguiente. Ok, buenas tardes. Les voy a hablar sobre las redes fluviales en Rusia. Ok, Rusia, la red de vías fluviales se extiende alrededor de unos 100.000 kilómetros en longitud
y da servicio a 120 puertos. Bueno, aquí como pueden ver al lado izquierdo está el mapa de Rusia con los ríos como más importantes de esta nación. Ok, los rusos no son muy amantes del transporte de mercancías por medio del fluvial por diferentes cuestiones. Una, por las profundidades de los ríos, porque los ríos no son muy profundos y a veces como para transportar tipo de mercancías, los barcos deben ser, o sea, los barcos son muy grandes y hay partes de los ríos donde no se ve como la tal profundidad que necesitan. También en el curso natural de los ríos no coincide con el de las mercancías, porque por ejemplo las mercancías se mueven más que todo de oeste a este. Y como vemos en el mapa, los ríos se ubican o su condición natural es de norte a sur o sur a norte. Entonces por eso no sirven como el transporte de mercancías por este tipo. Y también los puertos en su mayoría son privados, son de empresas privadas o de personas, o sea, no son de bien como público o del Estado. Y también por las estaciones climáticas. También los rusos para transportar mercancías por los ríos o por los mares lo deben hacer en la temporada de mayo a octubre, porque por el resto del año algunos ríos están congelados y las mercancías no pueden transitar de manera normal o muy fácilmente. Siguiente, por favor. Ok, les voy a hablar sobre el río Volga. El río Volga es el más largo de Europa y principal de Rusia. La longitud es de 3.700 kilómetros. Su superficie de cuenca es de 1.450.400 kilómetros cuadrados. Es conocido como el río nacional ruso, también es como el río madre de Rusia. Nace entre las ciudades de San Petersburgo y Moscú y desemboca en el mar Caspio al sur del país. Es el río principalmente utilizado para transitar o comercializar petróleo, madera y turismo. El turismo es el más importante de lo que se transita aquí en el Volga, porque es como una atracción turística, una de las más llamativas cuando se va a visitar, por ejemplo, a San Petersburgo o a Moscú. Siguiente. Ok, aquí podemos ver un mapa sobre el río Volga, exactamente por donde va pasando. Transita por 9 ciudades principales. Se divide en 3 partes el río, que es el alto, el medio y el inferior. El alto es donde nace, el medio pues más o menos a la mitad del país y el inferior es donde desemboca, que es en el mar Caspio al sur. Ok, la duración del trayecto por medio del río es de 4 días aproximadamente. Transitan barcos hasta de 4.000 toneladas, está muy pesados, también dependiendo de su mercancía, el peso. Y el Volga en Volgogrado, al sur del país, fue el sitio de una de las batallas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial, también llamada la batalla de Stalingrado. Antes Volgogrado se llamaba Stalingrado. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de Francia, los diferentes tipos de transporte fluvial. Estos pues consisten básicamente en 2, que son transporte de pasajeros y transporte de mercancías. El transporte pues, de pasajeros este incluye el turismo fluvial que es esencial pues, en actividades de paseo marítimo y cruceros. Pues cruceros pequeños. El transporte pues, de pasajeros pues como va orientado hacia, sí, pues, digamos, como hacia el turismo, hacia las actividades de ocio y placer. El transporte de mercancías, pues es por aguas intercontinentales, es económico, limpio, confiable y seguro. También para ciertas cargas y algunos pesados, pero también para el transporte, digamos, de materiales peligrosos o convoyes excepcionales también. Estos ríos son esenciales en este aspecto. Tienen también muchas ventajas para el desarrollo sostenible, por ejemplo, pueden ser para reservas con gran capacidad en redes navegables para acceder a las diferentes ciudades y a las principales ciudades. El tiempo pues es confiable, preciso y pues tiene gran seguridad. Tiene muy poco consumo de energía y las emisiones de gas, pues, que también son medidas por tonelada por kilómetro transportado.
Estos son pues también embarcaciones con pues, diferentes fines comerciales bueno, para navegar en diferentes áreas marítimas. Siguiente, por favor. Bueno, en los canales de Francia existe un establecimiento administrativo que es la BNF, Boyes Navegable, bueno, de Francia. Este establecimiento pues es el encargado bueno, como de administrar todas las vías navegables, los puertos y pues diferentes dependencias del sector público fluvial que está a cargo desde el 91. Este también tiene como misión operar y pues mantener pues todas las vías navegables interiores, construir nuevas infraestructuras de red en línea, gestionar pues todo el dominio del Estado en estos ríos, ser como un poco más centralizado y pues buscar pues, diferentes medios para para mejorar su funcionamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entre estos principales puertos de marítimos, bueno, como en Francia, como Le Havre, Marsella y Dunkerque, estos están relacionados también para el transporte fluvial. Todos digamos que están como interconectados. Estos puertos son ubicados como estratégicamente, también cerca, al lado o cerca de pues, un río, en la desembocadura de un río, y también pues juegan un papel importante en el desarrollo del tráfico fluvial. Estos pues facilitan, bueno, por ejemplo, el puerto digamos, marítimo de Marsella inició pues una asociación con unos puertos Medlink. Estos puertos Medlink es una asociación de diferentes puertos en toda. Y pues con el apoyo de la BNF, tienen como 9 puertos interiores, así creando como una interconexión, como una red fusionada, por decirlo así. En el cual pues también tiene el Medlink Ports y el Comité de la Cuenca del Ródano Sanoa. Bueno, esta agencia de puertos también construye una entidad operativa de plataformas portuarias que trabajan para el desarrollo de los ríos y la logística asociada a un eje portuario conectado, como les había dicho antes. Siguiente, por favor. Bueno, en los puertos interiores, bueno, en estos pues se prevé la asociación, digamos, de otros actores, bueno, fabricantes y prescriptores de suministro fluvial, pues para, para que tengan, digamos, como para administrar y tener como toda la cadena logística que implica el transporte de las barcazas, pues siempre también que se adapte mejor a las necesidades de cada cliente. En estos puertos fluviales pues también son esenciales para el desarrollo del tráfico fluvial. Son bueno, conectados pues, en diferentes puertos marítimos y benefician el desarrollo y la confiabilidad de la red fluvial de pues, bueno, el calibre. Constituyen también diferentes modos importantes del sistema de transporte y bueno, son conectados también, a esos también son conectados pues por diferentes redes, tanto ferroviarias como viales, creando pues todo un sistema de transporte en base a la mercancía y a su correcta distribución. Se dice también que pues deben fomentar, pues, es como una regla de fomentar con la interconexión entre los modos masivos y la integración del transporte fluvial en la cadena logística. Digamos, tienen diferentes tipos de estatus, como son los puertos autónomos de París y Estrasburgo, pues bajo la supervisión del Estado. También los puertos fluviales o estuarios, como el pueblo de como el puerto de Rouen. Los puertos pues también ubicados en el dominio público fluvial, confiado pues a la BNF. Siguiente, por favor. Bueno,
Estos son los puertos interiores. Reúnen pues 20 puertos que representan pues todos los principales cuencas pues para su correcta navegación en Francia. Esta fue creada pues en el 94. Estos son los diferentes puertos. Siguiente, por favor. Ok. La Comisión Central para la Navegación del Rin pues es una organización internacional que reúne a los 4 pues, países que bordean el Rin: Alemania, Francia, los Países Bajos y Suiza, así como Bélgica, siendo la flota belga del Rin el tercero después de los Países Bajos y Alemania en términos de volumen transportado. Su función también es tomar todas las iniciativas que la libertad de navegación, promover la navegación de mercancía hacia los demás puertos y pues, ciudades del Rin. Esta es fundada en 1815 y esta organización internacional es como la más antigua del mundo. Tiene su sede en Francia, en Estrasburgo, desde 1920. Bueno, el dominio actualmente la red fluvial, bueno, tiene como el dominio fluvial francés. Bueno, este incluye alrededor de 18.000 kilómetros de vías fluviales, los cuales 8.500 son navegables. Estos también pues, se dividen en ríos, también canales que no sé, pues, se pueden como equipar y abren, sí, equipar diferentes mercancías y abren para el transporte también de pasajeros, mercancías o yates. Francia también tiene la red como más larga de vías navegables interiores en Europa y que cubre los 38.000 kilómetros. La mayor parte de la red francesa, de 6.700 kilómetros, está gestionada por el establecimiento público de la BNF y pues esta garantiza su mantenimiento, operación y modernización. Esta se distribuye en dos, en red maestra y la red regional. La red maestra que pues, está dividida de los 6.700 kilómetros, de los 4.100 son de longitud. Esta se especializa pues, en el transporte de mercancías únicamente, y los 2.600 kilómetros de longitud pues, también está dedicada al turismo. Siguiente. Y ya. Excelente. Entonces, así concluimos. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Muy bien, chicos, pues muy completa. De alguna u otra forma, pues vaya, vemos excelentes modelos de transporte fluvial que hay en el mundo, que son muy eficientes, que son muy eficaces, que reducen los tiempos de movimiento, sobre todo también el tema de los costos. Aquí Corp Magdalena ha hecho grandes esfuerzos por poder administrar, desarrollar y llevar, sobre todo, clientes a que puedan utilizar como alternativa el movimiento de sus productos por este medio. Se ha hecho una fuerte inversión. Vemos que lo que generalmente se mueve es el tema de hidrocarburos y derivados del petróleo. Entonces, hay una gran oportunidad para poder explotar esa parte. Ojalá también con el plan de desarrollo que viene para Bogotá y el desarrollo del río Bogotá, pues se puedan estudiar este tipo de alternativas que generan prosperidad y desarrollo a lo largo y ancho del río, ¿no? Es un medio de transporte que desde luego no podemos ignorar. Muy posiblemente aquí en el país no esté muy desarrollado, pero si tenemos pensado hacer algún tipo de distribución en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en los países en los cuales existe esta posibilidad, pues no descartarla y también saber que existe esa alternativa para poder distribuir nuestros productos. Con esto damos por finalizado el tema de las exposiciones, el tema de distribución y transporte. Ya están las carpetas montadas en el Moodle para que suban de manera individual la presentación, como todos los trabajos siempre lo han hecho, en la parte de distribución y transporte. Muy buenas presentaciones, información que pues va a ser muy pertinente en un futuro. Por otro lado, ya Juan les hizo llegar a su WhatsApp el examen
es el caso práctico. Ese caso práctico se va a resolver por equipos. Necesito que alguien invite a trabajar a Mónica con ustedes, pues porque de alguna otra forma que ella haga sola el examen final, pues es desventaja comparado con el resto. Estudien el caso, revísenlo. Como indicaciones les digo, ya están los grupos conformados. No van a ser el punto 10 que habla de estudiar el impacto ambiental de los empaques, porque no vimos nada de impactos ambientales, ese descartado. Y el tema de los Incoterms, solamente van a ser 3 Incoterms. Entonces, ese documento lo tienen que entregar en PDF para el próximo jueves a las 11 de la noche, para el día viernes estarlo socializando. Es importante que para el martes que me conecte con ustedes, voy a dar tutoría respecto al examen, las inquietudes, dudas que tengan. A nadie voy a atender de manera individual, a nadie le voy a dar ventaja sobre los demás. Las inquietudes que existan, las dudas que tengan de aquí al martes, las solucionamos aquí en clase para que todos tengan igualdad de condiciones y el día jueves en la noche puedan entregar su informe para poder el viernes ya tener todo listo y nada de que empiezan a copiarse lo que otros decían, ya sus respuestas. La forma de calificarlo será que el primer grupo tendrá 5 de nota, el segundo 4.8, el siguiente 4.6, 4.4, van disminuyendo 2 décimas conforme les van faltando las mejores soluciones. Y el martes necesito que ya también tengan diligenciada lo que es la evaluación docente y vamos a designar un tiempo. Ustedes fueron un grupo elegido por la Vicerrectoría Académica para diligenciar una encuesta relacionada con el tema de la reacreditación en alta calidad de la universidad. Entonces me pidieron el favor de estar pendiente de esa encuesta. Hacemos nuestra tutorial el día martes. Les envío el link de la encuesta y ahí mismo la resolvemos para que yo tenga cumplimiento y ustedes también no tengan ningún inconveniente o que se les olvidó o que después no pueden hacerla. Aprovechamos el tiempo de la clase para hacerlo. ¿Les parece? Bueno, sí, profe, perfecto. Perfecto, jóvenes, les agradezco muchísimo. Tengan una excelente tarde, síganse cuidando, no bajen la guardia, colaboren en casa, manténganse seguros y por favor, voy a ver qué grupo es el que trabaja con Mónica, la pueden contactar a través del monitor y estamos en contacto. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Feliz tarde. Dale, profe, gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta luego, Laura, hasta luego, Mónica, que estés muy bien. Hasta luego a todos. Gracias, profe, bendiciones. Chao, Laura, Camila, chao, Sergio. Chao, Santiago, que estés muy bien, muchas gracias a ti. Listo.